Esto me enseña a mí que a diario nuestros pies se ensucian, a diario nuestras vidas cometemos errores, pero tenemos abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús, el que nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo pagó su vida, su sacrificio, una sola vez y para siempre, y nos lavó con su sangre preciosa y nos hizo libres de toda condenación. Y no solamente eso, sino que nos dio el regalo de la salvación y nos hizo aceptos delante del Padre. Aceptos delante del Padre. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Venimos delante de ti, mi Rey. Ponemos esta mañana en tus manos esta palabra, Señor. Ponemos también cada vida que nos ven a través de estos medios. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas, Señor, cada vida, cada persona, Señor. Llénales de tu presencia, de tu paz. Llénales de tu gracia, de tu misericordia. Y bendíceles, amado Señor. Y ponemos esta mañana en tus manos la palabra que está delante de ti. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y ministranos. Y ayúdanos a ser, Señor, no solamente oidores, sino hacedores de la misma, Señor. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre de Jesús, y a la gloria tuya. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, seguimos en Éxodos. Seguimos en Éxodos. Esta es la quinta charla o la quinta enseñanza que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos venido hablando sobre el tabernáculo terrenal aquí en la tierra. Y hemos visto ya 4, hemos visto ¿qué? El tabernáculo, hemos visto el arca del pacto. ¿Qué más? Hemos visto el candelero. ¿Qué más hemos visto? Iglesia, ¿qué comió anoche? Entonces los vamos a poner desde el principio, porque se les olvida. Y todo esto, ahí vemos el tabernáculo, el arca del pacto, que es la presencia de ¿qué? De Dios. Seguimos con el candelabro, que era la luz de Cristo. Seguimos con los panes de la proposición, que era la mesa de los panes, ¿de acuerdo? Y hoy Dios va a hablar a nuestras vidas sobre el altar del holocausto o del sacrificio. ¿De acuerdo, iglesia? Entonces, mire, esto es de suma importancia. Yo veo a veces que la iglesia no le da importancia a la palabra. Y si usted y yo no le damos importancia a la palabra, yo no sé qué queremos. A veces la iglesia quiere sentires, quiere manifestaciones. Pero aquí está lo más profundo. Un sentir te puede hacer llorar, no está mal. Un milagro no está mal, porque yo creo en el Dios de milagros, de liberaciones, de poder. Pero los milagros no cambian a nadie. Los milagros no salvan a nadie. También un sentir no salva a nadie. ¿Cuántas veces hemos dicho al final de año: Señor, yo este año tengo el sentir que voy a cambiar y te voy a buscar más este año que inicia? Se fue en sentires porque no lo hemos hecho. Entonces no se acostumbre a usted al ir a un lugar, a una iglesia, a ver qué sucede, qué no sucede, a ver si hay milagros o no hay milagros, a ver si hay liberaciones o no hay liberaciones. Usted vaya a la iglesia porque es un hospital de necesitados y tenemos necesidad de Dios cada día.
Cuando tú vas con esa expectativa a buscar a Dios, así cuando tú te postras, cuando tú lo buscas no por un milagro, sino porque lo necesitas en tu vida. Entonces, dice Mateo, buscad primeramente el reino ¿de qué? De Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. La gente está más preocupada en buscar la añadidura que no la justicia de Dios. Entonces se preocupan más por un milagro. Si yo no veo en la iglesia que cambia, que se cae, entonces no está la presencia de Dios. La pregunta es: ¿quién mora en ti? ¿Quién mora en ti? El Espíritu Santo. Y si mora en ti el Espíritu Santo, ¿qué está ahí? La presencia de Dios. Yo siempre he dicho, cuando tú conoces a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre tu vida cuando tú te arrepientes. Ya la llenura del Espíritu Santo ya no depende de Dios, depende de tu relación personal a diario con Dios. Entonces, cuando tú le buscas, tú vas siendo lleno. Eso es como cuando tú vas al baño y te echas un duchazo. Tu rostro cambia. Cuando tú vas a la palabra, te estás lavando con la palabra y tu vida va a cambiar. Pero si no hay un cambio, es porque tu vida no está siendo lavada por la palabra. Iglesia, acostumbrémonos no a buscar milagros. Los milagros vienen cuando es la voluntad de Dios. Pero cuando yo lo busco por un milagro, estamos en el lugar equivocado, porque entonces ya estaría yo diciendo que Dios se acople a mi decisión, a mi voluntad, y no yo acoplarme y someterme a la voluntad de Él. Si mira lo importante. Entonces, iglesia, tenemos que aprender eso. Y a veces nosotros no le damos importancia a la palabra. Queremos ver si no se cae nadie, decimos: no, es que esto no está a la unción de Dios. Te digo, si no sientes nada, ¿sabes por qué? Es porque estás muerto espiritualmente ya. Es porque has dejado de orar. ¿Cómo empieza el avivamiento en una vida? El avivamiento no empieza en una iglesia. El avivamiento empezó por un hombre llamado Jesús. Y el avivamiento empieza personalmente en tu relación con Dios. Y Dios nos dio estrategias. Nos dejó su palabra, nos dejó la oración, nos dejó el ayuno. Si tú no oras, si tú no lees palabra, si tú no ayunas, estás muerto espiritualmente. Así venga el mismo Señor Jesucristo personal y te imponga las manos, no va a suceder nada. Porque lo que me aviva y vive vivo, vive alegre, vive ese fuego en mí, no es que el pastor ponga la mano, es mi relación con Dios, es mi relación con el Espíritu Santo. Eso es lo que mantiene viva una persona. Por eso dentro de la iglesia usted verá que hay trigo y hay cizaña, pero no se sabe quién es trigo y quién es cizaña, porque los dos crecen juntos. Solamente se sabe cuando sea la siega, cuando sea la cosecha. Entonces ahí sí hay la diferencia entre el trigo y la cizaña. Del resto todo está ahí mismo en el terreno. Entonces, iglesia, mire, por favor, yo le pido a Dios que lo que ocurre en Abre Tus Ojos sea la voluntad de Él, no lo que yo quiera hacer. Y le pido a Dios, con mi esposa orando, es que tu vida y mi vida cada día sea transformada, no por un milagro, no por lo que veo, sino por el poder del Espíritu Santo que habita en mí. Entonces tu vida personal, tu visión hacia Dios va a cambiar. Entonces tú ya no le buscas por un milagro, le buscas porque quieres estar un día en el cielo con Él. Ese es el verdadero evangelio. El evangelio no es de sentires. El evangelio no es de milagros. Los milagros vienen porque es parte de Dios.
Pero si yo me acostumbro a ver un milagro y cada 8 ir por un milagro y el otro domingo por un milagro y yo no lo veo, entonces no vuelvo. Y si yo no veo, digo, no está pasando, no está la unción de Dios. Entonces yo te respondo, el que está muerto espiritualmente no es el que está allá a tu lado, eres tú el que está ahí. Avivemos ese fuego, iglesia. Ahora sí vamos a la palabra. ¿Cuántos anhelan la palabra? Éxodo capítulo 27, por favor. Dice verso 1. Ahí hay un título que dice el altar de bronce. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar. Ojo esa palabra, será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también su candelero para recoger la ceniza, y sus paletas y sus tazones, sus garfios y sus braseros. Harás todos sus utensilios de bronce y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla. Sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce, sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del candelero dentro del cerco del altar abajo, y llegará a la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce. Las varas se meterán por los anillos y estarán aquellas varas a ambos lados al altar cuando sea llevado. Verso 8. Lo harás hueco de tablas de la manera que se te fue mostrado en el monte. Lo harás. Amén y amén. Cuando nosotros miramos la palabra, nos damos cuenta que el Señor, Dios, le habla a Moisés y le dice que tiene que hacer el tabernáculo. El tabernáculo fue dado el diseño por Dios, lo que tú ves ahí. Y lo que tú ves ahí al frente es el altar de bronce, el altar de sacrificio. Ese tabernáculo que tú ves ahí tenía una medida específica. Tenía 45 metros de largo por 22 metros de ancho. En eso consistía el tabernáculo. Dentro de ese tabernáculo, dentro de lo que está ahí, 45 metros de largo por 22 de ancho, ahí ese tabernáculo era portátil. Cada vez que Dios les decía muévanse, lo tenían que desarmar. Imagínense, como haga ahí cuenta, como cuando viene un circo. Está por un tiempo, se demoran tanto tiempo en armar el circo que cuando se acaba el tiempo tienen que volver ¿qué? A desarmarlo y se lo tienen que llevar. Pero cuando lo tenían que llevar el tabernáculo no era como en un carro. Eso tenían que transportarlo ellos en el hombro. Y los encargados de transportar el tabernáculo y cada utensilio, cada elemento que había dentro del tabernáculo, eran los sacerdotes, la tribu de Leví. Ellos eran los únicos. El pueblo no podía tocar. Y vemos que ahí en ese tabernáculo encontramos 3 lugares. Encontramos los atrios, que es lo que tú ves ahí, el patio, donde se hacía el altar del holocausto. Ahí encontramos, y era la primera cosa que encontraba cuando el sacerdote entraba. Y al entrar del tabernáculo habían 5 columnas. Y un día te hablaré sobre esas 5 columnas. ¿Qué significa? Eso tiene un significado, todo ello. Y miramos que lo primero que veía el sacerdote era el altar de bronce, el altar del sacrificio. Eso es lo primero que se veía.
Y Dios le dice que haga el tabernáculo a Moisés conforme le fue mostrado. Ahora mirando ahí, el altar de bronce dice que era de madera de acacia. Recuerda esto, iglesia. ¿Te acuerdas que el tabernáculo y cada utensilio, como la mesa de los panes, el candelabro, aún en el lugar santo, estaba hecho de madera de acacia y cubierto de qué? De oro. Pero el único mueble que tú vas a ver con sus utensilios no están cubiertos de oro, están cubiertos de bronce. Pero bronce, ¿por qué? Si la madera de acacia representa la humanidad de Jesucristo, y si todo estaba hecho de madera de acacia y todo el tabernáculo simbolizaba o representaba o era la figura de Jesús, ¿por qué el altar de bronce no estaba cubierto? ¿Por qué el arca o el altar del holocausto no estaba cubierto de oro? ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Por qué? Porque Dios todo lo tiene fríamente calculado. Todo. Y dice: harás un altar de madera de acacia. Era cuadrado. Era el único mueble cuadrado que había dentro del tabernáculo. Y dice que la medida del altar de bronce o del sacrificio era cuadrado, tenía 5 codos por un lado y 5 codos por el otro, que esto me habla de 2 metros punto 30 centímetros al cuadrado. Eso era la medida exacta que tenía ahí. Tenía 2.30 metros cuadrados por 1.30 metros de alto. Pero en la mitad donde tú ves los anillos, dice la palabra que Dios le dijo a Moisés que lo hiciera hueco. ¿Cuántos han visto una hornilla de asar carne? Una parrilla donde usted ve por encima, pero eso tenía a la mitad, ojo con esto, a la mitad estaba la parrilla que le dice el Señor, la harás de madera de acacia, pero será cubierta de bronce. ¿Por qué de bronce? Si miramos el altar cuadrado, ¿por qué cuadrado? Voy a darte algo y más adelante profundizaremos en ello. El altar cuadrado significa los 4 puntos cardinales: oriente, occidente, norte y sur. Cuando los sacerdotes iban a ofrecer sacrificio, el altar no tenía una entrada o puerta principal donde los sacerdotes pudieran decir: hoy yo me voy a parar acá y vamos a ofrecer holocausto acá. No, era cuadrado. Los sacerdotes podían ubicarse donde ellos querían. Si se ubicaban al oriente, estaba ahí la entrada. Si se ubicaban al occidente, al norte o al oeste, ahí estaba, porque era cuadrado. Esto nos habla de los 4 puntos cardinales. Más adelante estaremos viendo que tiene más profundidad, que significa por qué fue cuadrado. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero también dice que habían 4 cuernos. Esos 4 cuernos, el altar que ves ahí, era donde se ofrecía el sacrificio continuamente por el pecado de la humanidad. En otras palabras, el altar
representa la redención de Cristo para la humanidad. Representa el altar, la cruz de Cristo, donde Cristo fue mi cordero, fue ese cordero pascual, donde Cristo tenía que ser crucificado. Todos los días tenían los sacerdotes que ofrecer sacrificio ahí en ese altar. Cuando usted mira, eran miles o millones de animales que el pueblo de Israel sacrificaba ahí. Los sacerdotes tenían una tarea importante, una suma tarea. De hacer los sacrificios o el holocausto delante de Dios. Te repito, el altar no tiene frente. Los 4 lados por donde el sacerdote quisiera, si se paraba aquí, él recibía el cordero para hacer el sacrificio. Si se paraba al oriente, como sea, él recibía. Eso me enseña a mí que los 4 lados eran cuadrados, el altar era cuadrado. El ser humano podía llegar de todas las partes del mundo para poder adorar a Dios. No había excepción ahí para llegar. Como hoy lo hace el Señor. Cristo murió en la cruz por nosotros. Y tan pronto muere, dice la Biblia, más adelante te estaré hablando del velo, de las cortinas que habían antes de entrar al lugar santísimo. Dice que cuando Cristo muere, el velo se rasga. Tenemos entrada directa al Padre por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Otra cosa es que nosotros no queramos entrar a la presencia de Dios. Pero ese altar representa o significa que todos los pueblos podían venir a adorar por cualquier lado del altar. Estaba abierto, así como dice alguien, está abierto, puede entrar, no hay impedimento. Juan el Bautista dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita, ojo con esto, Juan el Bautista dice lo que estaba en el altar. El altar era cuadrado y el pueblo podía venir, el mundo entero, por cualquier lado a adorar a Dios. Y Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de qué? Del mundo. Jesús, cuando muere y resucita, les dijo a los discípulos: id por todo el ¿qué? El mundo y predicad el evangelio. El que creyere fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice Mateo 28, 19 y 20. Entonces tiene la libertad para entrar. Pero a veces la iglesia lastimosamente no le ha dado importancia a lo que Cristo hizo realmente en la cruz del Calvario. Hemos hablado y yo siempre he dicho, es de suma importancia que el creyente tenga un encuentro en la cruz del Calvario, personal. Cuando tú te metes en una relación con Dios personalmente,
El Espíritu Santo te va a llevar. Nosotros no estuvimos el tiempo, en el momento, en el instante que Cristo fue crucificado en la cruz, pero sí hubo una persona que estuvo y está hasta el día de hoy y estará siempre. Es el Espíritu Santo de Dios. Y Él nos puede llevar a tener un encuentro personal con Dios. Yo por eso me atrevo a decir, una persona que tiene un encuentro personal con Dios, no un religioso. Religiosos hay muchos, cizaña hay mucho. La persona que tiene un encuentro personal con Dios, su vida no es la misma. Su vida cambia. Su forma de hablar cambia. Va cambiando. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Del resto, mire, usted puede ir a la iglesia, levantar las manos y orar, que eso no está mal, pero usted no tiene un encuentro, vive siendo el mismo religioso que antes de convertirse a Cristo. Por eso es que mucha gente se acostumbra a ver milagros y a sentires. Alguien me dijo una vez: pastor, yo no veo milagros. Le dije: yo tampoco lo veo en ti. ¿Cómo así? Dijo: pastor. Le dije: sí, porque llevas años en el evangelio y no has cambiado. El milagro más grande, escúchame, mira acá, que usted y yo podamos tener y que lo hemos recibido sin merecerlo, fue la salvación. De ahí pare de contar. Entonces, cuando tú veas y digas: yo quiero ver un milagro, pregúntate si ha sucedido en ti primero. Corintios, 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, no que haya oído o mencione a Cristo. Dice: si alguno está en Cristo, metido en Él, viviendo en Él, conforme su voluntad, dice: he aquí, las cosas viejas pasaron. Todas, no unas, no dos, dice: todas son nuevas. La pregunta es: ¿ha sucedido eso en nosotros? Aún hay más cosas viejas, hay más de mí y poco del Señor Jesucristo. Yo creo que sería esa más bien, ¿sí o no? Tenemos más de mí y menos del Señor. Y debe ser al contrario. Debe haber en tu vida y en mi vida más de Cristo y menos de ti. Cuando hay más de Cristo, el viejo hombre, la vieja naturaleza va muriendo y tiene que morir al viejo hombre. En ese altar, el sacrificio significa muerte, significa renuncia, significa morir al viejo hombre, al yo mismo. Pero de pronto, en muchos o en muchas, yo no lo sé, de pronto en vez de alabanza salen groserías de su boca. La pregunta es: ¿qué pasa ahí, iglesia? Vuelvo, le digo, iglesia, con amor, no busque un milagro. Busque un encuentro con el Señor personal. Y si tú buscas un encuentro personal con el Señor, lo demás viene por añadidura. Y entonces vas a cambiar tu cosmovisión de que si tú no ves milagros, no está pasando nada. Porque el primer milagro debe ocurrir en tu vida. Entonces tú dices: ya no soy el mismo, ya no me airo tanto, ya no digo groserías, ya el mundo no me atrae, ya
ya la música del mundo lejos. Algo está pasando en mí. Tu familia te puede decir: tú ya no eres la misma, no eres el mismo, eres diferente. Hay algo en ti que yo quiero. Pero lastimosamente no es así. A veces la familia no llega a Cristo, no es porque no quiera, sino por nuestro mal testimonio, por nuestra forma de ser, por nuestra forma de vivir a diario. Porque en la iglesia aparentamos y afuera somos otros. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio que me habla acá en la palabra. Hermano, pasemos por ese altar donde haya fuego, que el fuego consuma toda hojarasca que quiera apartarme de Dios. Donde el fuego consuma, cuando estoy en ese altar, aún el pecado es consumido por la presencia de Dios. En ese altar se hacían los sacrificios. Y déjame decirte esto, iglesia: el pueblo ofreció miles de miles, yo me atrevo a decir millones de animales inocentes, corderos que los llevaban a ser sacrificados para ellos poder borrar sus culpas de sus pecados. Pasaron miles de animales por ese altar. Pero esos animales lo que hacían era quitar el pecado del hombre temporalmente. Temporal. Hasta que tenía que venir un cordero santo y perfecto. Y dice la Biblia que una sola vez y para siempre quitó y consumió el pecado. Cristo no ofreció miles de corderos, ni ofreció su vida tantas veces. Lo hizo una sola vez y para siempre. Mira el evangelio donde empieza. El verdadero evangelio empieza con un encuentro personal con Dios. Si no hay un encuentro personal con Dios, yo te sugiero, porque todos lo hemos necesitado algún día, de volver a la cruz y decirle: Señor, ya no quiero ser el mismo, quiero ser diferente. Un pastor un día comentó algo y dice que un día estaba preparando el mensaje para darlo en la iglesia. Y la esposa se acerca y le dice: mi amor, ¿qué pasa contigo? Ya no eres el mismo. ¿Qué está pasando contigo? Un pastor. Este siervo dice: cuando yo oí esas palabras de Dios a través de mi esposa, que no era ella, era Dios, dijo él, caí de rodillas ahí y le dije a Dios, dijo: Señor, ya no quiero ser el mismo, cambia. Que mi esposa vea un hombre, vea un siervo transformado por Dios. Que mis hijos vean a un hombre transformado y cambiado por el poder de Dios, le dijo este varón. Y va donde su esposa y le dice: mi amor, perdóname y gracias por hacerme ver mi propio error. Todos tenemos errores. ¿Quién no tiene error? Pase al frente y lo adoramos. Todos tenemos errores. El problema es que a veces se nos olvida y nos hemos vuelto tan religiosos que ignoramos que cuando estamos en la presencia de Dios hay un cambio y sucede algo en mi vida, no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera.
Tu forma de hablar cambia porque estuviste en el altar del sacrificio. Tu forma de mirar, de expresar cambia. Tu forma de responder, de contestar a tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos cambia. Porque han dado el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Eso nos inventó Dios, por eso lo dejó cuadrado, para que todas las naciones pudieran ir directamente a adorar a Dios por cualquier lado del altar. Por eso dijo el Señor: id por todo el mundo, dijo, sin excepción, predica el evangelio a toda criatura, a todos. El altar es el plan de redención que Dios preparó para que el hombre pecador pudiese acercarse al Señor y ser libre de su pecado. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 18, por favor. Primera de Corintios capítulo 1. ¿Por qué? Esto es lo que debe suceder en el hombre que ha nacido de nuevo. Es lo que debe suceder en el hombre espiritual, ya no en el hombre carnal. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 verso 18. Escucha bien esto y léelo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. O sea, para los que no han nacido de nuevo, para los que no creen es locura. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es el poder de Dios, dice. Es poder de Dios. Es el poder que cambia, que transforma. Y a diario tenemos que ir usted y yo a la presencia de Dios a pedir misericordia para que nuestras vidas sean tocadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. A diario. Pero si yo me atrevo a decirle, hay gente dentro de la iglesia que ni ora siquiera y quiere un milagro. Entonces cuando usted me pregunte a mi pastor, yo no veo milagro, le digo, yo tampoco lo veo en ti. Pastor, no veo el mover del Espíritu Santo, no lo veo en ti tampoco. El milagro comienza por mí. La salvación es un regalo y el nacer de nuevo es un milagro. Y el nacer de nuevo te hace diferente a los demás. ¿Usted no se ha dado cuenta que hay personas, usted con solo mirarlos al rostro, usted sabe si oran o no oran, si están llenos del Espíritu Santo o no están llenos? ¿Qué dice verso 23 de ahí mismo? Dice, pero véalo el 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Eso es lo que busca una persona que no ha nacido de nuevo. Busca milagros, busca señales. Pero mira lo que dice el verso 23. Pero nosotros, dice Pablo, predicamos a un Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Verso 24. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 25. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Busquemos permanecer en ese altar de Dios. ¿Qué tanto levantas altar tú en tu casa? Tu vida es un altar. A la medida que tú vayas a esa presencia, a ese altar y te postres, tú vas muriendo, vas sacrificando tu carne, tus deseos, tus pasiones que van en contra de la voluntad de Dios, y te vas llenando del poder del Espíritu Santo. Entonces, como tú estás allá muriendo en la presencia, porque déjeme decirle, morir cuesta. Dejar el viejo hombre cuesta. Desprenderse de la vieja naturaleza cuesta. Si usted me pregunta y me dice, pastor, ¿usted ya murió al viejo hombre? No. ¿Usted ya murió a la vieja naturaleza? No, pero a diario yo voy al altar del Señor y sacrifico mi humanidad, mi vieja naturaleza, porque yo solo no puedo. A la medida que yo voy allá al altar y crucifico y le digo, Señor, ya no quiero ser iracundo, ya no quiero ser esto, Señor, cámbiame. A la medida que yo voy ahí al altar, entonces va sucediendo un cambio en mi vida, de adentro hacia afuera. Entonces ya usted va por la calle, va manejando, viene alguien y le escupe, usted ya le dice, Dios le bendiga. O es de los que le cierran, se baja y saca la cruceta y ¿cómo es, papá? ¿Qué pasó, hijo? No, pastor, me bajé de la cruz por ese instante. ¿Ah? Me bajé de la cruz, dicen, por ese instante. Hermanos, morir cuesta, hermano. Morir a ti mismo cuesta. Pero para eso era el altar de bronce, que representa la figura de Cristo. Ahí en ese altar, cada cordero, millones de corderos morían, eran sacrificados, eran consumidos por el fuego. Hermano, vuelve a Éxodos. Debía ser ¿qué? Cuadrado el altar. O sea que era el plan de redención. Desde Génesis capítulo 3, no lo busque, Dios prepara el plan de redención. Es en Génesis empieza el protocolo del evangelio. Cuando Dios le dice a la serpiente, tú le mordiste el calcañar, o sea el talón, dijo, pero él te aplastará la cabeza. Eso significa que cuando tú recibes a Cristo te da autoridad sobre Satanás, pero no es para que lo andes pisando. La gente ha malinterpretado eso y creen que Satanás está ahí. No, la autoridad que Cristo te dio es para que tú no abras puertas al pecado, no abras puertas al diablo. Esa es la autoridad, y la palabra dice en Santiago 4:7, someteos a Dios y resistíos al diablo y él huirá de vosotros. Cuando tú dejas de orar, cuando tú dejas de ir al altar, estás abriendo puertas al adversario. Y después empiezan, Satanás, yo te ato, te ligo. No, ¿qué te ato? Ni qué 8 cuartos. Más bien reconozca donde abrió la puerta y le dio autoridad a Satanás para que haga lo que sea con usted. El altar caía fuego, descendía.
Escucha esto bien. Dice que ahí habían 4 cuernos. ¿Qué significan esos 4 cuernos? Usted sabe que la fuerza del animal y el poder del animal está en los cuernos. ¿Usted ha visto una yunta de bueyes arando? A ellos les ponen un yugo sobre los cabeza y los amarran en los cuernos. Y en la casa nosotros hacíamos, les amarrábamos y hasta le poníamos la rodilla en la cabeza y apretábamos la suncha. Eso, el animal cogía fuerza. Era poder para el animal. Cuando tú ves los 4 cuernos ahí, ¿qué significan? Dice que el Cordero de Dios representa, en Apocalipsis habla de 7 cuernos. Y es el Cordero de Dios. Representa ahí que Cristo, esos cuernos, es el Todopoderoso, el invisible en batallas, el eterno, el sublime, el que dio la victoria en la cruz y todo demonio fue puesto bajo sus pies, porque es el poderoso. Mira lo que dice Apocalipsis, por favor, no pierdas Éxodos. Esto representa esos 4 cuernos. Apocalipsis capítulo 5. Ahora no es que vaya a llegar usted a la casa y le diga cualquier cosa y le diga usted, ay, vaya al altar más bien, muera. Es que no falta. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 5 verso 6? Y miré y vi, dice, en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Es el poderoso de Israel. Esos cuernos representan el poderoso de Cristo. Los sacrificios que se hacían en el altar eran demasiados, pero no podían quitar para siempre el pecado del hombre. Era algo temporal. ¿Quieres mirarlo? Ve a Hebreos, vuélvete ahí a Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y vamos a confirmar que lo que se hacía en ese altar era temporal. Los sacrificios, los corderos que se hacía ahí, esos no quitaban el pecado del mundo, del hombre. Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, dice. O sea, no quitaban. Eso era como cuando uno tiene un carro y va donde el latonero y le dice, échemele una jugadita nomás por encimita. O va usted a lavar su vehículo al lavadero, ¿sí ha visto? ¿Qué le dicen allá? ¿Qué le va a hacer? ¿General? Y cuando a usted le preguntan general, usted lo primero que piensa es en el bolsillo. Entonces usted dice, no, yo estoy de afán, yo necesito que me le eche una jugadita por encima. Pero por dentro estaba el sucio. Eso mismo hacían los animales. Quitaban el pecado del hombre temporal, pero seguían iguales. Temporal. Hebreos 10:12. Pero Cristo
habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, dice. ¿Cuántas veces tuvo que sacrificar el Padre a Cristo? Una sola vez y para siempre. No fue más necesario más corderos, más miles, no, uno solo y para siempre. Y la sangre de Cristo nos limpió de todo pecado. Una sola vez. Hebreos capítulo 9, por favor. Versículo 24. Mira, Cristo entró una sola vez al santuario. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para sentarse ahora por nosotros ante Dios, para presentarse ante Dios. Verso 25. No para ofrecerse muchas veces, dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, según con sangre ajena, dice. ¿Te das cuenta? Ellos entraban constantemente y el sacrificio que hacían ahí en ese altar debía ser permanente, constante. Verso 26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, dice, desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado de tuyo y el mío. Eso era lo que representaba el altar. Ahora aquí entramos. Vuelve a Éxodos capítulo 27. ¿Qué dice? Aquí hay algo importante. Usted no ha oído que dice cuando usted le dice, ay no, prometo no embarrarla, voy a cambiar. Pero solamente está llevando cabritos. Cuando usted va al altar, usted cambia. Usted es transformado por el poder de Dios. Dice así el verso 1. ¿De qué estaba hecho el altar? Vamos a ver los materiales. Dice, harás también un altar de madera de acacia. De acacia. ¿Por qué de acacia? Ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir. La madera de acacia representa la humanidad del Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted mira la madera de acacia en el tabernáculo, la mesa, el candelabro, está los panes de la mesa de la proposición, el arca del pacto, estaban cubiertos ¿de qué? De oro. Lo único que estaba hecho de oro puro era el candelabro. Y ya le dije que el candelabro pesaba 34 kilos de oro. ¿Qué haría usted con eso hoy en día? Que esos 34 kilos de oro hoy actualmente le dije que estaban avaluados en 500 millones de dólares. Yo creo que, ¿qué le pasa por su mente? Diría usted, yo no estaría acá. Estaría en Hawái, en Tahití. ¿Usted cree que con 500 millones de oro usted va a estar acá? Pero tenemos al que es eterno y dueño, que dijo en Joel 2:28. Dijo, mío es el oro y mía es la plata. No os preocupéis, dijo. Y hay otro texto que dice, sin plata y sin oro has comprado y yo te he sostenido, dijo. Entonces usted ya no necesita los 34 kilos de oro. Usted necesita ir al altar diariamente a sacrificar
su vida cada día. Hay una canción que se llama, dice, si en algo te sirve mi vida, aquí estoy, dice. La puedes usar. De madera, ¿por qué? Porque representaba la humanidad de Cristo. Usted va a un campo, que ve árboles. Los árboles, ¿en qué se sostiene? En la raíz. Pero el árbol tiene algo que lo cubre, que se llama ¿qué? ¿La qué? La cáscara, o qué es lo que hay por fuera del árbol. Bueno, la corteza, bueno, digámosle así, la cáscara o la corteza, para que no entremos en discusión. Isaías en el capítulo 11 describe la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Isaías capítulo 11. Qué bendición. Verso 1 y 2. Mira lo que dice: saldrá de una vara del tronco de Isaí. ¿Qué es una vara? Es un árbol. De una vara, de un árbol sale una vara. El tronco es un árbol. Dice: saldrá de una vara del tronco de Isaí un vástago, retoñará de sus raíces. Verso 2. Y reposará, ojo aquí en esta vara, ojo aquí en esta madera de acacia que era la humanidad de Jesús. Ojo en esta vara que retoña, que es Jesús. Dice que reposará sobre él, sobre aquella vara de acacia, sobre la humanidad de Jesús. Dice que reposará el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí vemos esa vara reverdecer. Y es Cristo. Es Cristo. ¿Qué dice Isaías 53? Verso 2. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. ¿De dónde nacen los árboles? En la tierra. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseésemos. O sea, ¿de qué estaba hablando él? De que esa vara de acacia, que era la humanidad de Jesús, iba a ser desfigurada. Y dice que no tenía hermosura. No tenía hermosura. El verso 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, dice. Verso 10 del 50. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Llevará linaje y vivirá por largos días, dice. Ahí vemos la vara. Ahí vemos esa madera de acacia, la humanidad de Jesús. Ahora veamos el otro elemento de que estaba hecho el altar. Dice de bronce. ¿Por qué de bronce? El bronce es uno de los materiales que soporta el fuego fuerte, el bronce. Por eso se llama el bronce bruñido. Usted no ha oído que eso hablan del bronce. Y dice que la vara, la madera de acacia, tenía que ser recubierta de bronce. ¿Por qué?
Porque el bronce es el material que resiste la temperatura del fuego. El bronce era como esa capa que estaba protegiendo la madera para que el fuego no la consumiera, para que la ira de Dios que vino sobre Jesús no lo consumiera. ¿Quién de nosotros los hombres soportaríamos la ira de Dios? ¿Quién? Nadie. Jesús fue el único que soportó la ira y el fuego de Dios sobre su vida por nuestros pecados. O sea, el bronce cumplía el papel de que la madera o el altar no se consumiera, permanecía protegido, cubierto. Esto nos habla de que Jesús es nuestra coraza. Él, cuando íbamos a ser consumidos por el juicio de Dios, por el pecado, ¿sabe qué dijo Jesús? Aquí estoy yo, Señor. Que tu ira caiga sobre mí. Que el juicio tuyo sobre ellos no, sino sobre mí, dijo. Fue nuestro bronce que nos protegió. Y la ira de Dios, la muerte que merecíamos, la condenación por causa del pecado, cayó sobre el Señor Jesucristo, que era nuestro bronce y nuestro protector. Por eso fue hecho de bronce. El bronce era como el escudo protector que recibía el fuego día y noche y soportaba que la madera de acacia no fuera preservada. Esto nos habla del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que ahí nos redimió de la condenación del pecado. Nos redimió del juicio que íbamos a merecer por el pecado. Él dijo: Señor, caiga sobre mí tu ira. Y por eso usted mirará en la cruz del Calvario que el Señor Jesucristo humanamente dijo: Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dijo. Porque la ira de Dios estaba siendo descargada sobre la humanidad de Cristo. La ira. Y a veces nosotros como hombres, como hablo de hombres, hablo de hombre y mujer, hemos tomado muy en poco la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo en la cruz. No le hemos dado importancia a lo que Él hizo. No hemos reconocido que ahí en esa cruz, en el tiempo de antes, los romanos, los judíos, la muerte de la cruz era la peor muerte que había para un ser humano. Y Cristo tomó tu lugar, mi lugar, por tu pecado, por mi pecado, porque no hay justo uno en la tierra. Todos somos pecadores delante de Dios. El problema es que hay unos que se creen más santos que otros. Y cuando yo veo que otros se creen más santos que otros, yo digo: son santurrones más bien. Todos. Terminando. El bronce era como el escudo protector para el Señor, para la madera. Y Cristo es nuestro escudo, que dijo: yo soy tu escudo y tu galardón. Ve delante de mí y sé perfecto. Y en algún momento de nuestras vidas, algunos de nosotros de pronto
hemos desmayado y nuestro pie ha resbalado. Pero ahí está el Señor para levantarnos. El problema no es caer. El problema es que caigas y no te levantes. Muchos han caído, pero no se han levantado. Muchos han caído y en vez de ir al altar han seguido en lo mismo. Mire, si nosotros hablamos de caer, pastores, ministros grandes, aún la Biblia nos deja la enseñanza desde David, Salomón, Sansón, cayeron. Pero David dice que mientras él cayó, él entendió y fue al altar a buscar la misericordia y el perdón de Dios. David dice que se acogió, escucha bien esto, se acogió al plan redentor del Señor para su vida. ¿Y sabe qué dijo David? Dijo: mientras callé, envejecieron mis huesos. Mi gemir día y noche, dijo, mientras callé. Pero David dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dice: reconozco que solo contra ti he pecado, no soy digno de ti. Pero David va y reconoce su pecado y Dios lo levanta. ¿Cuántos hemos caído aquí alguna vez? Yo soy el primero. Hemos caído en alguna vez de nuestra vida espiritual. Y si nos hemos levantado es por la misericordia de Dios, porque hemos ido al altar y hemos reconocido que ahí nuestro pecado es consumido por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Iglesia, ve a ese altar, por favor. No podemos seguir como vamos. No podemos seguir siendo religiosos. Escucha, el religioso puede llevar millones ahí en ese altar de animales quemaban día tras día. Pero cuando tú realmente sacrificas y vas al altar, tu vieja naturaleza va siendo quemada. Hay un texto que me impacta cuando el Señor Jesucristo vino a lavarle los pies, que está en Juan capítulo 13. Vino a lavarle los pies a los discípulos y Pedro no quiso. Pedro dijo: no, Señor, ¿cómo así que me vas a lavar los pies? Entonces el Señor le dijo: si no permites que yo te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo: no, Señor, si es así, no solamente los pies, toma mi cabeza, lávame todo. No solamente eso, ¿qué me habla a mí esto de ello? Que durante estaba el altar, dice que caía debajo ceniza y tenían unos garfios. Escuchar esto, iban sacando a diario la ceniza, el escombro. Esto me enseña a mí que a diario nuestros pies se ensucian, a diario nuestras vidas cometemos errores, pero tenemos abogado para con el Padre, que es Cristo Jesús, el que nos redimió de la maldición, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Cristo pagó su vida, su sacrificio, una sola vez y para siempre, y nos lavó con su sangre preciosa y nos hizo libres de toda condenación. Y no solamente eso, sino que nos dio el regalo de la salvación y nos hizo aceptos delante del Padre. Aceptos delante del Padre. Hermanos, no te quedes ahí. ¿Qué cosas tenemos que arreglar?
Hay cosas en tu vida y en mi vida que hay que arreglar. Si tú dices estoy bien, cuando tú dices estoy bien es cuando más mal estás. Yo lo aprendí eso de mi esposa. Cuando decimos que estamos bien es cuando más mal que estamos. Todos los días necesitamos ir a este altar, a la presencia, a ducharnos, a lavarnos con el agua preciosa de la palabra del Señor. Nadie te va a juzgar, nadie te va a condenar. Gracias por acompañarnos hoy en Abre tus ojos. Si te gustaría ser parte de esta familia, nos reunimos en carrera 4B, 8 Sur, 79 Soacha, sobre la autopista Sur. Nos encantaría recibirte, orar por ti y conocerte más. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para ser el primero en recibir mensajes que alimentarán tu espíritu. Síguenos en nuestras redes sociales para más mensajes como este. Encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Allí encontrarás más contenido edificante, noticias y mensajes que bendecirán tu vida. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok. Comparte estos mensajes con tus seres queridos para que juntos expandamos la palabra de Dios, llevando un mensaje de salvación y bendición a los hogares. Así juntos creceremos en fe. Te esperamos. Dios te bendiga.